Notivisión conversó con Freddy Chirinos, administrador de la funeraria Los Ángeles. Esto es lo que decía. Nosotros hemos accedido a darle una sala donde es una sala de descanso para los familiares. En ningún momento se ha utilizado los ambientes de los salones velatorios, no se ha utilizado el ataúd o féretro, nada de eso. Don Freddy Chirinos, administrador de la funeraria Los Ángeles, lugar donde fue abandonada una anciana por sus propios hijos para que muriera, reconoció que cometió un error, pero dice que la familia le convenció de que la señora tenía máximo 3 horas de vida. He tenido el error de admitir, ¿no? Pues es la primera y única vez porque no tenemos ningún antecedente, nada. En todo momento, alrededor de sus familiares, que eran varios, primero era un grupo de 4, 8, creo que llegó hasta 10 personas. Habían varios familiares. Habían varios familiares hasta el momento que yo me fui. La verdad es que la señora estaba con signos vitales, pero estaba respirando con mucha dificultad, entonces parecía de que ella iba a fallecer cualquier rato, además de que antes de recibirla me mostraron, ¿no?, los documentos del Instituto del Tórax. Su abogado dice que no hubo dolo, premeditación o alguna figura penal por parte de su cliente. No hubo ningún ilícito. Ha sido sorprendido tal vez en su buena fe, pero desde el punto de vista humanitario, ¿no? La gente, los dolientes, compungidos, preocupados por el